Eh, Allí hay una médica, la doctora Malena Cohen, que es directora del Servicio de Neumonología Pediátrica, del Hospital Hadassah de la ciudad de Jerusalén. Doctora Cohen, un gusto saludarla. Marcelo Longobardi en Radio Mitre en Buenos Aires. Buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días para ustedes, un gusto. Sí. ¿Qué hora es en Jerusalén, Malena? Y acá son las 3 menos 20, 6 Bueno, horas no, más. genial. Bueno, ¿nos podría contar un poquito hasta qué punto la vida normal ha vuelto a Israel? Bueno, se podría decir que ya en las últimas semanas estamos empezando a sentir que estamos volviendo a la normalidad. En cierto punto, los números de nuevos contagios siguen en disminución. Ya en las últimas 3 semanas se reabrió todo lo que faltaba en cuanto al comercio, todo lo que sea educación, los chicos ya volvieron a las aulas. Todo lo que sea recreación se fue reabriendo de a poco. Ya hay obras de teatro, hay museos abiertos, cines todavía no, restaurantes están abiertos, todo se podría decir que se reabrió, pero teniendo en cuenta que todavía la gente tiene la necesidad, o sea, tiene que tener el barbijo, y en muchos de los lugares que estoy mencionando es necesario mostrar el certificado de vacunación. Si uno entra a un museo o si uno va a una obra de teatro, también el número está limitado, el número de personas que entran, y además exigen este certificado de vacunación como para poder asistir. Yo, doctora Cohen, que se ha vacunado todo el mundo prácticamente, ¿no? Porque he visto Eh, estadísticas que superan el 100% de la población, se han vacunado a los israelíes y a unas cuantas personas más. Sí, todavía no llegamos a los números que nos hubiera gustado, pero que podría decir que sí, el número, estamos hablando de más de 5.300.000 personas ya se dieron por lo menos la primera dosis, y cerca de 5 millones, estamos hablando de una población total de todas las edades de alrededor de 9 millones. Todavía en mayores de 16 años hay cerca de 1 millón de personas que no se han vacunado, Ah, ok. que por decisión propia deciden no vacunarse. Entre ellos están también los que están contagiados y no se tienen que vacunar. Pero sí, se podría decir que sobre todo en las personas mayores, más que nada hablando de personas arriba de los 70, 80 años, casi que las cifras llegan al 100%, están bastante cerca. Sí, así es. Y me imagino que esto tiene una traducción, doctora Cohen, en la vida hospitalaria israelí, que debe estar, me imagino, bastante liberada. Sí, los números fueron en descenso. Estamos hablando en estos momentos a nivel nacional, se están detectando solamente aproximadamente 200 casos por día, cuando en el pico de la pandemia de la tercera ola nuestra, hace poco más de un mes, llegamos a un número de 10.000 personas. En estos momentos se siguen haciendo muchos test PCR, pero el porcentaje de positivos sigue en disminución. Estamos hablando de aproximadamente 0,5% de los estudios que se hacen dan positivos. Sí, por supuesto que en el hospital lo notamos de una forma muy importante. Hablamos de que cada vez hay menos pacientes internados, los números fueron disminuyendo no solo de pacientes moderados y graves, sino de pacientes severos. En estos momentos justamente se publicó, cuando estábamos en el pico de la pandemia, en todos los hospitales, lamentablemente, mucho, bueno, como pasó en todos lados, ¿no? El personal médico, que somos los que estamos en mayor riesgo de contagio, se habló de que, por ejemplo, en el hospital Hadassah, que es el hospital donde yo trabajo, se llegó a 350 personas, personal médico con COVID positivo, ya sea enfermos o asintomáticos, o que tuvieron que salir de cuarentena. En este momento estamos en 0 personas en cuanto al personal con COVID o que tienen que ser aislados. Así que realmente los números fueron cambiando mucho, se fueron cerrando departamentos que se reabrieron con cada una de las nuevas olas, y sí, ya respiramos otra
hay otro clima en el hospital también, por supuesto. Sí, correcto. ¿El país está abierto desde el punto de vista de aeropuertos, vuelos, viajes? Bueno, todavía no está completamente abierto, se fue Correcto. abriendo muy de a poco, la gente que llega de afuera todavía no es libre, no de todos los lugares pueden venir, no hay tantos vuelos, nosotros mismos como israelíes no podemos viajar todavía a cualquier país, no, todavía, si bien se va reabriendo de a poco, pero lo están haciendo de una forma muy paulatina. Así que no, se podría decir que todavía todo lo que tiene que ver con los vuelos no se normalizó, pero bueno, estamos en camino a eso. Todo esto, Malena, ocurrió con la vacuna de Pfizer, ¿no es cierto? Sí, así es, así es. En un principio, cuando comenzamos a vacunar, nosotros recibimos las primeras vacunas el 20 de diciembre, el 10 de enero se recibieron los primeros que recibieron la segunda dosis. Yo tuve la suerte o el privilegio de ser una de las primeras, igualmente desde el 10 de enero ya tengo la segunda dosis. En los primeros días, o se podría decir incluso las primeras semanas, era bastante raro ver que a medida que los números de vacunados iban en aumento, un aumento bastante importante, pero en paralelo se seguía viendo que entrábamos en la tercera ola de contagios. Llegamos a ver, incluso con ya millones de personas vacunadas, llegamos a ver muchos contagios y muchas internaciones, lo cual era bastante difícil de verlo, ¿no? Pero bueno, en algún momento los números de los vacunados siguieron en aumento. Fue cuando la cuarentena acá fue mucho más larga y mucho más estricta. Se cortaron todo lo que tiene que ver con educación, comercio y demás. Fue un aislamiento, una cuarentena bastante larga y bueno, bastante difícil en todos los sentidos, pero finalmente pudimos salir de eso y a partir de ese momento se podría decir que las últimas 3 semanas especialmente los números siguen en disminución. Y bueno, realmente por supuesto que todavía seguimos de alguna manera cuidándonos porque, bueno, todo el tema de las cepas nuevas, que se sigue hablando de si la vacuna cubre todas las cepas, hay nuevas mutaciones, incluso se vio sobre todo en la tercera ola acá de contagios, que fue lo que ocurrió en los últimos 2 meses, que los números de personas jóvenes y de niños eran cada vez mayores, pero bueno, también se creía que en proporción eran más grandes porque, bueno, es la población que no se vacunó. Pero bueno, a medida que los números estos fueron en aumento en cuanto a las personas vacunadas, ya en las últimas semanas vemos una disminución muy importante en los casos. Y bueno, es lo que nos está llevando, por suerte, a salir, si bien no estamos en 0 casos y probablemente no estemos, ¿no? Hay que entender que probablemente este virus siga estando entre nosotros, pero bueno, la idea es poder salir de lo que se llama la pandemia, ¿no? Sí, que se correcto. pueda más o menos reanudar una vida normal. Malena, por último, sabe que bueno, en Argentina estamos con demoras en la vacunación, hay un ritmo vacunatorio muy bajo, tenemos problemas para hacer un PCR que lleva muchas horas, tenemos bajísima cantidad de testeos, unos 40.000 diarios, ayer fueron 40 y pico de mil. Si tuviera que ofrecernos un consejo, si puede, obviamente, a la luz de lo que usted vivió en Israel, ¿qué nos dirían los argentinos, doctora? Primero seguir cuidándose mucho, pensar que este virus, como me tocó decir en otros reportajes también, no hablamos solamente de pacientes, por supuesto tratamos de evitar la gente mayor que se contagie, y no hablamos solamente de los casos graves, sino que estamos viendo en los últimos meses que si bien el virus está de a poco empezando a desaparecer o cada vez hay menos casos graves, estamos con lo que se llama el post-COVID, todo lo que nos deja este virus, incluso en gente joven. Seguimos viendo, me toca seguir viendo pacientes que no sufrieron en sí en la etapa aguda, no fueron tan sintomáticos, pero semanas o meses después continúan con fatiga, con decaimiento, no vuelven al estado físico que estaban, continúan con tos, con infecciones respiratorias. Hay que tenerle mucho respeto, hay que tratar de cumplir el aislamiento social,
No es fácil, pero es la única manera por ahora hasta que, si Dios quiere, dentro de poco puedan tener la vacuna mucho más accesible. Si tengo que decirlo en una palabra, es la vacuna. Realmente nos dimos cuenta que la vacuna es efectiva, por lo menos, bueno, en nuestra experiencia, la vacuna de Pfizer, ¿no? Pero la vacuna es lo más importante, pero hasta tanto la vacuna no se extienda más en la población, probablemente sigan habiendo contagios, y la única forma de evitarlo, lamentablemente, es continuar con este aislamiento social, el uso de barbijos, y bueno, eso es lo único que va a poder llevar a que los números no sigan tanto en aumento. Estamos escuchando a la doctora Malena Cohen, que está en el hospital Hadassah, en la ciudad de Jerusalén. Le mandamos un beso, doctora. Gracias por estos comentarios que nos ha ofrecido esta mañana tan amablemente. Bueno, muchas gracias. Mucha suerte para todos. Un beso grande. Gracias.